Ireneo escribió que los valentinianos, una vez más superando todo temor, ofrecían sus propios escritos y se gloriaban del hecho de tener más evangelios de los que existen. Han llegado a tal grado de audacia que llaman Evangelio de la Verdad a un escrito que redactaron no hace mucho, de manera reciente. Solo puedes imaginar la alegría de los estudiosos. En 1945, un egipcio descubrió un texto que comienza: El Evangelio de la Verdad es un gozo para aquellos que han recibido la gracia del Padre de la Verdad. Es cierto que el Evangelio de la Verdad en esta línea es simplemente la primera línea del texto, no el título. Pero en la antigüedad, las primeras líneas a menudo servían como títulos. No es necesario identificar exactamente la visión de este Evangelio, conocido por Ireneo, con nuestras copias del siglo IV. Al mismo tiempo, parece que lo que tenemos es, en efecto, una versión posterior de lo que los valentinianos poseían en el siglo II. Leer el Evangelio de la Verdad tiene el potencial de reconfigurar el cerebro y de impulsar un despertar espiritual. Sus reflexiones parecen estar basadas en una experiencia mística que condujo a una comprensión divina. El texto parece escrito sin ton ni son. Es un remolino giratorio de historias e imágenes que lleva al lector cada vez más profundo en la comprensión con cada lectura sucesiva. Se podría decir que es la primera homilía cristiana conservada de la antigüedad, y su fuerza y prosa poética siguen iluminando a los lectores hoy en día. Pero la pregunta de aquellos primeros estudiosos que analizaron este texto nunca ha sido respondida. ¿Quién escribió realmente el Evangelio de la Verdad? El consenso académico, al parecer, es que no contamos con suficiente evidencia para atribuir el Evangelio de la Verdad a Valentín, aunque varios estudiosos siguen abiertos a la posibilidad de que haya sido escrito por él o por un discípulo cercano. Es cierto que Ireneo no puede usarse como prueba de la autoría de Valentín, porque él dice que un Evangelio de la Verdad fue escrito no por Valentín, sino por los valentinianos. Pero yo no pienso eso. El autor posterior, a menudo llamado pseudo-tertuliano, depende completamente de Ireneo cuando escribe que Valentín tenía su propio evangelio. Es cierto que este evangelio nunca se identifica con el Evangelio de la Verdad, así que no está claro explícitamente cuál es su evangelio. Por lo tanto, la evidencia externa sobre la autoría de Valentín debe considerarse insuficiente, pero esto solo significa que debemos recurrir a la evidencia interna. La evidencia interna, argumentaré aquí, muestra que el idiolecto del Evangelio de la Verdad corresponde al de Valentín. Un idiolecto es la forma distintiva en que una persona usa el lenguaje. Incluye su vocabulario específico, uso de metáforas, ideas clave y patrones de habla. Representa las características lingüísticas y conceptuales que hacen que el habla de cada persona sea única. Conocer el idiolecto de un autor toma tiempo y una lectura cuidadosa. Los falsificadores pasan mucho tiempo dominando el idiolecto de aquellos a quienes desean imitar, pero una vez que se domina, funciona como una especie de firma. Hay que ir más a fondo, observar con más detalle el uso de las palabras, las ideas fundamentales y las construcciones de las oraciones. Y eso es exactamente lo que haré en este video, usando los fragmentos auténticos de Valentín, así como su carta sobre el autocontrol. Para acceder a mi traducción e interpretación de estos fragmentos, les animo a tomar mi curso sobre Valentín. Eso me ayuda muchísimo. Este canal depende completamente de su apoyo, así que por favor consideren apoyarme en Patreon, revisando mis otros cursos o haciendo una donación única. Todos los enlaces están en la descripción.
A finales de los años 80, Bertie Lycan consideró extremadamente probable que Valentín fuera el autor del Evangelio de la Verdad, y lo pensó por varias razones, mencionando la semejanza estilística de la obra con los fragmentos, la singularidad de ese estilo, el supuesto genio y elocuencia de Valentín, y la ausencia de un sistema desarrollado en la obra, lo que quizás sugiere que pertenece a una etapa temprana en la historia de la Iglesia valentiniana. Según el alumno de Layton, David Brackey, parece casi seguro que el sermón anónimo, el Evangelio de la Verdad, puede atribuirse a Valentín. Tanto Valentín como el Evangelio revelan a un autor abierto a la experiencia visionaria y a la intuición, que utilizaba imágenes audaces y un poder persuasivo. Uno de los pocos académicos que realmente han argumentado en contra de la idea de que Valentín escribió el Evangelio de la Verdad es Krasmars Chis. Mars Chis también señaló lo que consideraba similitudes interesantes, compartidas entre los fragmentos de Valentín y el Evangelio de la Verdad. Ambos textos no hablan de un único creador. Ambos enfatizan la unidad de Dios. Ambos presentan a un Cristo unificado y encarnado, y ambos están vinculados por un uso común de metáforas bíblicas. Al final, sin embargo, Marchis prefirió enfatizar principalmente las diferencias teológicas entre Valentín y el Evangelio de la Verdad. El Evangelio de la Verdad asume un mito de Sofía, carece de una discusión sobre imagen y arquetipo, y nunca menciona a un humano primordial. Pero incluso si se aceptan estas diferencias, no se debe llegar a la conclusión de que desacreditan una autoría común. Estas diferencias pueden explicarse igualmente por Valentín hablando en distintos contextos a diferentes audiencias. La idea de que el Evangelio de la Verdad no se ajusta a las doctrinas valentinianas posteriores, como los eones nombrados y los patrones ordenados, una narrativa sobre la caída de la sabiduría, el nacimiento del Creador y demás. Eso no es relevante, ya que el argumento aquí es que el Evangelio fue escrito por Valentín, quien, por supuesto, vivió antes que sus discípulos y sus obras publicadas. El intento de decir que Valentín conocía e interpretaba el Génesis, mientras que el autor del Evangelio de la Verdad ignoraba las escrituras hebreas, no es del todo cierto. El Evangelio de la Verdad hace referencia claramente al árbol del conocimiento en el jardín del Edén, que es famoso por ser identificado con la cruz de Jesús. Por ahora, vamos a sumergirnos en la discusión sobre los paralelismos lingüísticos y conceptuales entre los fragmentos de Valentín y el Evangelio de la Verdad. Como mencioné en un video anterior, Nathan Porter ha señalado algunos paralelismos importantes entre el Evangelio de la Verdad y la Carta sobre el autocontrol. La carta dice que seremos encontrados donde elevemos nuestra conciencia superior, o nuestro nous. Una afirmación muy similar se hace en el Evangelio de la Verdad. El lugar al que envían su pensamiento, ese lugar, su raíz, es lo que los eleva a todas las alturas del Padre. Ellos, aquí se refiere a las emanaciones o eones del Padre, pero los eones son modelos de personas espirituales que se identifican con ellos. Por lo tanto, la experiencia de los eones puede trasladarse a la experiencia de las personas espirituales, quienes son los verdaderos lectores de la carta de Valentín. En ambos casos, uno eleva su pensamiento o conciencia al cielo o al reino superior. El lenguaje y el pensamiento aquí son sorprendentemente similares. Porter señala otro paralelo. En Sobre el autocontrol, se dice que cada palabra tiene un significado más profundo. Literalmente, cada palabra es un lazo. El Evangelio de la Verdad comenta que cada letra en el libro viviente de Dios es un pensamiento completo, como si fuera un libro completo. En contexto, el libro viviente representa ese acto invisible e inmaterial de la comunicación del Padre hecha a los eones. En Sobre el autocontrol se refiere a una palabra o frase, y el Evangelio de la Verdad se refiere ya sea a una letra individual en un libro, menos probablemente, a una epístola completa. La metáfora es prácticamente idéntica. La experiencia de los eones al leer el libro viviente es similar a la de la persona espiritual al leer las palabras de la carta de Valentín. Están llenos de Meuab en copto, lo cual podría ser una traducción de Nus, y Nus aquí indica ese significado más profundo de la comunicación divina. El autor del Evangelio de la Verdad y de la Carta sobre el autocontrol estaban ambos tratando de hablar de la plenitud de la comunicación divina. En sus fragmentos,
Valentín escribió que los libros públicos y eclesiásticos, es decir, los libros de la Iglesia, contienen expresiones comunes. Desde el corazón, un código o ley escrita en el corazón. Luego identifica este código o ley con las personas que aman. El amado, evidentemente, Jesús. En el Evangelio de la Verdad, el libro viviente se manifiesta en los corazones de los vivos. De hecho, parece que los seres vivientes, ya sean eones o personas, son letras individuales en este libro. Aparentemente, el libro se manifiesta en su corazón porque es un código o ley escrita en su corazón. Aquí, nuevamente, tanto el lenguaje como la conceptualización de los fragmentos en el Evangelio convergen. En ambos casos, las personas o entidades que se encuentran con la escritura divina se convierten en esa escritura o código divino. El uso común del logos, o palabra que procede del Padre, es demasiado vago como para establecer una conexión entre Valentín y el Evangelio de la Verdad. Se puede decir más sobre el hecho de que el logos del Padre se describe como el fruto de la gnosis del Padre y el fruto del corazón del Padre. En el Salmo de Valentín, los frutos nacen de la muerte, y del vientre nace un bebé. En este poema, los frutos aparecen en plural, pero es paralelo al bebé singular que emerge del vientre. He argumentado que el vientre es el vientre del Padre. La imaginería femenina se consideraba apropiada para Dios, y de hecho, el Evangelio de la Verdad llama al Padre una madre mediante un paralelismo sinónimo. También dice que el Padre dio a luz al Hijo como su Hijo. Si se reconoce que la palabra profundidad en el poema de Valentín alude al Padre, entonces el vientre del Padre da a luz a un fruto o bebé. Se trata de logos. Este lenguaje es claramente similar al que encontramos en el Evangelio de la Verdad, donde el logos es el fruto del corazón del Padre. Según el fragmento 2 de los valentinianos, el Hijo es la manifestación del habla franca del Padre. El Evangelio de la Verdad llama al Hijo el aspecto oculto del Padre, quien al manifestarse a los eones, pone fin a su búsqueda incesante del Padre. Si el Hijo se identifica con la verdad de Dios, entonces es tanto la revelación como la manifestación del Padre para los eones. Más adelante, leemos que el conocimiento del Padre y la manifestación de su Hijo les dieron una forma de conocer. Aquí se asume que la manifestación del Padre es el Hijo. No se le llama directamente un franco discurso, pero está claro que funciona como el único canal efectivo de comunicación y representación entre el Padre y los eones. La idea de que el Hijo revela al Padre es, por supuesto, muy común, pero el lenguaje común del Hijo como revelación o manifestación del Padre es el paralelo exacto que estoy señalando aquí. Encontramos una idea similar expresada a través de la metáfora de que el Hijo es el nombre del Padre. Esto ocurre al final del Evangelio de la Verdad y aparentemente significa que el Hijo es la identidad personal del Padre. El Hijo no sería una representación precisa del Padre sin la adición de este nombre. Y encontramos un reflejo similar de esto en el fragmento 5 de Valentín. Un rostro sirve como modelo para una pintura, pero la pintura solo se valida con la adición de un nombre. De manera similar, los humanos en el fragmento 1 son hechos en el nombre de un humano preexistente. Esta afirmación es conceptualmente similar al comentario en el Evangelio de la Verdad de que fueron manifestados para la gloria y el gozo de su nombre. Según el Evangelio de la Verdad, no es solo el Hijo quien lleva el nombre. Los hijos del Padre son dignos de su nombre. Son hijos del nombre y aquellos entre quienes reposa el nombre del Padre. Por implicación, si el Hijo tiene el nombre propio, aún así comparte el nombre con los hijos de Dios, para que su carencia sea llenada. Comentando sobre el Evangelio de la Verdad, Einar Thomason observa que también es la concesión de un nombre lo que otorga existencia auténtica a los hijos del Padre. El nombre, como otorgador de validación o autenticidad, es una idea fundamental que encontramos en el fragmento 5 de los valentinianos. Compartir el nombre permite, de manera efectiva, que una persona sea una imagen o representación precisa del verdadero portador del nombre. La suposición en los fragmentos y en el Evangelio de la Verdad es común. El Hijo, o el ser humano como nombre, es la representación perfecta del Padre, una representación perfecta que compensa la falta de conocimiento en los demás.
Tanto en los fragmentos auténticos como en el Evangelio de la verdad, se asume que Jesús y su cuerpo carnal eran incorruptibles o incapaces de corromperse. No fue solo cuando Jesús dejó a un lado su carne que adquirió la incorruptibilidad. Él tenía la incorruptibilidad mientras estaba en la carne. El Evangelio de la verdad dice que nada obstaculizó su camino porque la incorrupción es indomable. El lenguaje aquí asume que Jesús era y es incorruptible. El Evangelio de la verdad además señala que Jesús está revestido de vida eterna y que se revistió a sí mismo dentro de la corrupción. La vestimenta es a menudo una metáfora de tomar un cuerpo. Por implicación, Jesús tenía un cuerpo que era incorruptible. Esto es exactamente lo que Valentín afirma en su carta sobre el autocontrol, que el Jesús encarnado no podía contener corrupción. No podía experimentar la descomposición y por lo tanto su intestino funcionaba para producir un cuerpo divino e incorruptible. En el mismo pasaje, Valentín dijo que Jesús comía y bebía, pero no eliminaba desechos. Entonces, ¿qué pasaba con la comida dentro de él? Bueno, yo he argumentado que era completamente dominada y consumida dentro del intestino de Jesús. El Evangelio de la verdad dice que cada uno. El sujeto no está claro aquí, podrían ser personas o eones. Cada uno consume la materia dentro de sí mismo como el fuego. Jesús es eterno e incorruptible, como estos eones, así que es lógico que consumiera la materia dentro de sí mismo de la misma manera. Jesús transformaba su comida con su fuego interno de tal forma que la dominaba y la consumía dentro de sí mismo. En el fragmento 4, Valentín utiliza el lenguaje de destruir o disolver el mundo. La frase completa destruir o disolver el mundo es muy rara en la literatura antigua, incluyendo los textos cristianos. Para encontrar un verdadero paralelo, debemos acudir al Evangelio de la verdad. Según este texto, Cristo vino al mundo, la apariencia del mundo superior, y al llenar la deficiencia del mundo, destruyó esta apariencia o imagen. Y esta apariencia se identifica de inmediato con el mundo en el que Jesús sirvió. En ambos casos, el lenguaje común de destruir el mundo forma un paralelo preciso entre los fragmentos de Valentín y el Evangelio de la verdad. Claro está, en el Evangelio de la verdad, Cristo disuelve el mundo, mientras que en el fragmento 4 son los cristianos quienes lo hacen. Pero se reconoce comúnmente que en el fragmento 4, los cristianos o personas espirituales realizan específicamente la obra de Cristo mediante un acto de participación mutua. También mencionaré algunas coincidencias adicionales que no considero decisivas, pero que merecen una mención honorable. Valentín enfatizaba la bondad pura del Padre. El Evangelio de la verdad afirmaba que el Padre es bueno, perfecto e incluso dulce. El Evangelio de la verdad menciona la semilla del Padre y la asocia con la luz del Padre. El lenguaje de la semilla se asemeja a la semilla de la realidad superior implantada en Adán, según el fragmento 1 de Valentín. Valentín se refería a su audiencia como hijos, específicamente hijos de la vida eterna en el fragmento 4. Y este uso de hijos como nombre para la audiencia era preferido por el autor del Evangelio de la verdad. Los hijos en este texto podían mencionarse solos o acompañados de otra frase. Por ejemplo, el autor se refiere a hijos del conocimiento eterno, hijos del Padre e hijos del nombre. Tanto Valentín como el autor del Evangelio de la verdad muestran una inclinación por el uso del término griego plasis o plasma, que significa una forma modelada o formación. Según el Evangelio de la verdad, el error dio lugar a una forma modelada y las cosas materiales son la formación del engaño. Aquel que permanece en la ignorancia hasta el final es una formación del olvido. Y el aliento enfriado de la humanidad existe en una formación animada o con alma. En el fragmento 1 de los valentinianos, Adán es una formación y fue formado o moldeado en el nombre del humano preexistente. Luego, en el fragmento 5, el nombre completa lo que falta en la formación. En ambos casos, ambos autores prefieren el término plasmas o plasma para referirse a las entidades creadas y en particular al cuerpo humano. Finalmente, en el fragmento 2, Valentín describe el corazón humano como una posada para espíritus malignos.
o, alternativamente, como una morada de daimons. El autor del Evangelio de la Verdad aconseja a su audiencia no se conviertan en una morada para el diablo. Lo común en ambas imágenes es el ser humano como una casa o morada de daimons, siendo el diablo el jefe de los daimons. La idea de la posesión demoníaca era, por supuesto, común entre los cristianos, pero la metáfora del ser humano como casa de daimons es más rara. Y al igual que Valentín en el fragmento 2, el autor del Evangelio de la Verdad insistía en que la casa de uno fuera santa y pura. Como un bono especial, mencionaré el uso común de textos bíblicos. El autor del Evangelio de la Verdad citó decenas de textos que más tarde fueron reconocidos como partes del Nuevo Testamento. A pesar de esta abundancia de intertextualidad, está claro que prefería los textos evangélicos de Mateo y Juan. Sus alusiones a Mateo y Juan están ampliamente cubiertas en trabajos académicos, pero aquí bastarán solo dos ejemplos. El autor tiene una interpretación distintiva de la parábola de la oveja perdida, y esta parábola enfatiza las matemáticas. Además, el nombre del Padre según Jesús parece ser una meditación sobre pasajes distintivos como Juan 17:6, donde Jesús dice, he manifestado tu nombre, y busca otorgar ese nombre a los cristianos. En sus fragmentos, Valentín claramente también prefería a Mateo y Juan. El fragmento 5 comienza con una alusión a Mateo 19:17, que dice que solo Dios es bueno, y termina con una cita de Mateo 5:8, que los puros de corazón verán a Dios. Valentín ve al Logos en el fragmento 7 y se refiere al Hijo como una manifestación del Padre. Aquí tenemos ecos claros de Juan 1:1 y 1:18. Y el Hijo, como el discurso audaz del Padre, tiene una conexión evidente con Juan 16:29, donde los discípulos dicen que Jesús ahora habla con franqueza, usando la palabra común parecía. Se podrían dar más ejemplos aquí. Sin embargo, creo que la claridad de tales preferencias es sorprendente, dado el tamaño relativamente pequeño de esta muestra de escritos. Creo que podemos tener bastante confianza en que Valentín tenía en su poder alguna versión del texto que eventualmente se volvió los Mateo y Juan canónicos. Todos estos paralelismos, cuando se combinan, creo que establecen lo siguiente. El autor de los fragmentos, es decir, Valentín, compartía los hábitos lingüísticos, los pensamientos instintivos y las escrituras preferidas del autor del Evangelio de la Verdad. Por lo tanto, parece perfectamente plausible identificar a estos dos escritores como uno solo, aunque, por supuesto, nadie puede saberlo con certeza. Pero, al no haber otros candidatos, estos paralelismos lingüísticos y conceptuales tan cercanos siguen haciendo de Valentín la mejor hipótesis como autor de este Evangelio. Por supuesto, también pudo haber sido uno de sus discípulos, como Ptolomeo o Heraclión, quien escribió el Evangelio de la Verdad. Y creo que la investigación académica se beneficiaría de una comparación lingüística detallada entre sus escritos que han sobrevivido y el Evangelio de la Verdad. La certeza sobre esta cuestión probablemente nunca llegará ni deberíamos esperarla. Sea cual sea la postura que se adopte, afirmar que Valentín es el autor del Evangelio es una posición perfectamente razonable, plausible y académica. Ireneo conocía el Evangelio de la Verdad por medio de los cristianos valentinianos, evidentemente aquellos en Roma. El texto indica que los valentinianos se reunían para escuchar homilías predicadas por líderes espirituales. Pudo haber habido docenas, si no es que cientos, de homilías predicadas por estos líderes en la Roma de mediados del siglo II. ¿Por qué, entonces, se preservó esta homilía entre todas ellas? Actualmente, sigue siendo la mejor hipótesis que este sermón fue predicado por el más venerado de todos los predicadores valentinianos, el propio Valentín. Fue Valentín, en última instancia, quien más plausiblemente pudo haber afirmado haber llegado al lugar de reposo, el mismo lugar, quizás, donde se encontró cara a cara con el Logos.